Buenos días, vamos a comenzar el tema de la inducción electromagnética, un tema en el que veremos el origen de las ondas electromagnéticas que ya estudiamos en el primer trimestre. Vamos a sacar dos conclusiones claras, es decir, veremos que un campo magnético variable puede crear una corriente eléctrica o que una corriente eléctrica variable puede crear o generar un campo magnético. Esa es realmente la miga y la moraleja del tema, ¿vale? Bien, pero para irnos ambientando tenemos que ver el principio de todos. El principio de todos fueron las experiencias de Faraday. En concreto hay dos experiencias. Vamos a ver aquí la primera. Como soy muy mal dibujante, pues he hecho un corta y pega. Bueno, mirad, tenemos aquí un solenoide. Aunque aquí le llamen bobina, no es exacto llamarlo bobina, porque una bobina ya dijimos que tenía menos longitud que el radio o que el diámetro de cada una de las espiras. Ya sabemos que tanto las bobinas como los solenoides son conjuntos de espiras. Esto yo lo llamaría mejor un solenoide, porque como veis la longitud es mayor que el radio. Pero bueno, vale, no, a efectos de lo que tenemos que explicar, no importa. Mirad, ¿qué ocurre si introducimos un imán? Un imán, si lo introducimos de esta manera, yendo, se genera aquí en el voltímetro, es decir, el voltímetro o galvanómetro es un aparato que sirve para medir el paso de corrientes o de potenciales. Se genera una corriente que sigue este sentido, como podemos observar. Si el imán se para, se queda detenido, aquí no hay paso de corriente, es decir, el voltímetro marca cero, o el galvanómetro, vamos a llamarlo bien, galvanómetro para medir las corrientes, o amperímetro, mejor, galvanómetro es la combinación de voltímetro y amperímetro, muy bien. De acuerdo, ¿y si sacamos el imán? Pues entonces el amperímetro registra una corriente, pero en sentido contrario al principio cuando introducíamos el imán, que la corriente iba hacia arriba, pues aquí fijaros, va hacia abajo, por decirlo de algún modo. Muy bien, esto es lo que se observa, lo que os acabo de decir de esta manera. Esto nos da la pista de que un campo magnético variable puede generar corrientes eléctricas en uno u otro sentido. Pero si el campo no es variable, sino que está estable, como ocurre en este caso, no hay generación de corriente. Segunda experiencia. En la segunda experiencia tenemos introducido un imán dentro de este montaje de solenoides. Aquí lo que va a variar va a ser el interruptor, es decir, justamente en el momento en que yo muevo el interruptor para acá, ¿qué ocurre? Pues que se genera una corriente hacia abajo. Es decir, el campo magnético es estable, lo único que ha variado es que en ese preciso instante en el que hay una variación de corriente eléctrica porque se cierra el interruptor, pues se genera una corriente inducida en este otro circuito. Es decir, este es el circuito principal y este es el secundario. Muy bien. ¿Y si muevo el interruptor en otro sentido? Es decir, si lo tengo al principio cerrado, pasa una corriente y lo muevo para acá, pues ¿qué ocurre? Pues que en el otro circuito se va a generar una corriente inducida al sentido contrario. Vamos a tener un poquito de vocabulario. Inductor es el que está generando el asunto e inducido es donde se aprecian los efectos de haber variado en este caso la corriente por el movimiento del interruptor. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que se observó, es decir, que del mismo modo una barra de hierro, por favor, no era un imán, perdonar, una barra de hierro que sirve como si dijésemos de comunicación entre los dos. En el momento en que varía una corriente, pues también se produce una variación de corriente en otro circuito. ¿Vale? Se observa lo siguiente. ¿De acuerdo? Bien. Conclusiones. Pues las conclusiones las tenéis aquí, ya os lo he dicho. En la primera experiencia, como consecuencia del movimiento relativo del imán respecto del solenoide o viceversa, el número de líneas de inducción que atraviesan el circuito va variando, de forma que disminuyen cuando éste se aleja y aumenta cuando se acerca. Bueno, esto ahora lo veremos mejor, ¿de acuerdo? La conclusión es esta. La inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción o de campo magnético que la atraviesan en función del tiempo.
¿Vale? Bien, esta es como si dijésemos el arranque de todo lo que vamos a ir viendo y que lo vais a ir entendiendo perfectamente, a pesar de que yo tengo problemas con la derecha y la izquierda, sentido horario o sentido antihorario. Procuraré tranquilizarme, ya lo he estado viendo. Vamos a definir qué es el flujo magnético. Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta siempre dos vectores, el vector superficie y el vector campo magnético. El vector superficie siempre va hacia afuera, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una esfera, su vector superficie en un determinado momento lo quiero poner hacia arriba y lo podía poner en otro lado. Lo que me importa es que siempre es saliente, va siempre hacia afuera. No valdría definir un vector superficie de forma interna. Es decir, esto sería no válido. Es decir, cuando tengo una figura plana, pues mirar, pues me da lo mismo. Yo puedo definir el vector superficie hacia allá o hacia allá. La condición es que tiene que ser siempre hacia afuera de la superficie, nunca hacia adentro de la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, y el vector campo magnético pues depende. En unos casos irá en este sentido y en otros casos puede ir en sentido contrario. Bien, de acuerdo. Lo que veo yo es que aquí, si estos azules son los vectores del campo magnético y este rojo es el vector de la superficie, veo que forman un ángulo. Un ángulo que es importante. Pues mirar, una nueva magnitud que hay que meter en la saca. Se define el flujo del campo magnético con esta letra, una letra griega que ahora mismo no recuerdo su nombre. Y es, por definición, el producto escalar del vector campo magnético o inducción magnética por el vector superficie. Es decir, la superficie no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. Y esto, si lo pongo, será así. El módulo de la inducción magnética por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman. Unidades. Bueno, el campo ya sabemos que en el sistema internacional es Tesla. Esto sería metros cuadrados. Y vamos a ver cuál es la unidad del flujo magnético. Pues mirar, esto ya tuve un error anteriormente. La unidad del flujo magnético es el Weber. Y el símbolo es una doble V mayúscula seguido de una B minúscula. Y un Weber, si hacemos el análisis dimensional, es una Tesla por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué pasaría si el ángulo es cero? Es decir, cuando sean perfectamente paralelos B y S. Pues entonces el flujo es máximo. ¿Por qué? Porque como el coseno de 0 es 1, y entonces pues que en esta fórmula veríamos que esto es igual a V por S, simplemente. Y si fuera 90, por ejemplo, B va para acá y S va para allá, formando un ángulo de 90 grados. El coseno de 90, nosotros sabemos que es 0. Y entonces el flujo del campo magnético sería mínimo. ¿De acuerdo? Esto es como si dijésemos una pequeña introducción para tratar de explicar las experiencias de Faraday de un punto de vista más formal. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, la regla de la mano derecha, cuando la hemos aplicado para corrientes y ya sabemos que el pulgar marca el sentido de la corriente y los dedos marcan el sentido del campo magnético. Bebo agua. Pues mirar, esto es lo que sabíamos de antes. En una espira, que ya sabemos que una espira es como si dijésemos una corriente circular, pues mirar, si la corriente es de sentido horario, el campo magnético, pues entonces seguiría el sentido de los dedos, para acá. ¿De acuerdo? Esto sería visto desde arriba, la visión de dentro, es decir, que sería un campo magnético entrante, iría hacia adentro. Si la corriente sigue el sentido contrario a las agujas del reloj, pues por esta definición el campo magnético pues tendría que seguir el sentido también contrario, es decir, sería un campo magnético entrante. Vamos a dibujarlo porque aquí es que como que te lo ponen de ejercicio. ¿Hacia dónde iría un campo magnético saliente? Tendría que ir la flechita hacia acá, es decir, justamente lo opuesto que en este caso, que va hacia adentro. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pues mirar, esto es importante. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la regla de la mano derecha para el campo magnético producido por una espira. Pues vamos a ver. La corriente
Sí, ay, Dios mío. No está mal, vale. Vamos a ver, si la corriente sigue sentido horario, ¿eso qué significa? Eso significa que el campo magnético va a tener que seguir este sentido. Es decir, el sentido del pulgar hacia abajo. ¿De acuerdo? Cuando yo vea un campo magnético así en una corriente circular, si el campo va hacia abajo, eso quiere decir que la corriente es sentido horario. En cambio, si veo un campo magnético que va hacia arriba, la corriente tiene que ser de sentido antihorario, ¿vale? Bien, esto es lo que pasa en una espira. En un solenoide, pues vamos a ver. Si la corriente, un solenoide es un conjunto de espiras, empieza aquí y sale por aquí, es decir, que se supone que seguirá un sentido en este sentido, ¿qué ocurre? Que el campo magnético va a ir en este otro sentido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasaría aquí? Pues aquí pasaría lo mismo. El campo magnético irá para allá. Si la corriente entra por aquí, sale por aquí. Si fuera en sentido contrario, que la corriente saliera por aquí y entrase por aquí, pues entonces el campo magnético iría en este otro sentido. ¿De acuerdo? Es decir, son pequeños pautas que tenemos que tener en cuenta para no perdernos en lo que vamos a ver ahora, que no es otra cosa que la ley de Lenz. La ley de Lenz es muy importante. Dice el enunciado, mañana veremos su aplicación a la ley de Faraday, el sentido de la corriente inducida, es decir, la corriente que se genera como consecuencia de las alteraciones, o bien de un campo magnético, o bien de una corriente variable, se opone siempre a la causa que ejerce el movimiento. Bueno, pues vamos a ver. Volviendo a la primera experiencia de Faraday, imagina que tenemos esta espira y tenemos un imán que va hacia la espira. Sabemos que el campo magnético, las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran en el polo sur, es decir, seguiría en este sentido. Y aquí se ve claramente, lo que pasa es que se ve más ampliado. Pues muy bien, ¿qué ocurre? Se está acercando y la espira va siempre al revés. Esto es lo que quiere decir la ley de Lenz. No quiero que te acerques, te voy a crear un campo magnético inducido que se oponga a ti. Es decir, es como si yo creara aquí un imán y entonces ¿qué ocurre? Que las líneas de campo del campo magnético que inducido, vamos a llamar a este el campo magnético inductor y a este es el campo magnético inducido, pues se van a oponer, no quiere que haya acercamiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta línea de campo se va a oponer a esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué genera? Eso genera una corriente que va a ir en sentido, en este caso va a ser el sentido, perdonad que lo diga bien, antihorario. El vector superficie de la espira va a apuntar hacia arriba, como lo tenemos aquí siempre en este caso. ¿De acuerdo? Bien, en resumen, yo meto un campo, un imán, que es el campo magnético inductor, y se me va a generar en la espira como respuesta un imán virtual. Un imán virtual que lo he puesto así y que su polo norte va a ser enfrentado al polo sur. Ya sabemos que en un imán polos iguales se repelen, es decir, tiene que haber una repulsión. Para que haya una repulsión se tienen que oponer los campos magnéticos, el inductor y el inducido. ¿De acuerdo? Y la única solución es que la corriente siga el sentido antihorario. Muy bien. ¿Y si ahora este se aleja? Dice, ala, ¿no quieres cuentas conmigo? Pues me voy. Pues ¿qué ocurre? Pues entonces el inductor dice, oye, es que no quiero que te alejes. Si tú te vas, yo quiero que vengas. Pero si vienes, yo quiero que te vayas. Pues ocurre entonces que el campo magnético inducido va a ocurrir que tendrá que seguir este sentido. Si no quiero que se me vaya, pues el norte tiene que ser atraído por un polo sur virtual. ¿De acuerdo? Las líneas de campo del inductor son las mismas, pero ¿qué ocurre? Que las líneas del campo del inducido, como veis, han cambiado de sentido. Es decir, sabemos que siempre las líneas de campo parten del polo norte y se meten en el polo sur. Y entonces esto genera que la corriente va a tener que seguir el sentido horario. ¿De acuerdo? El vector superficie también está aquí, apuntando hacia afuera. Y me puede decir, Julián, ¿y no podría ir hacia abajo? Venga,
va a ir hacia... Vamos a seguir siempre el mismo sentido, para no liarnos, hacia afuera. Generalmente en estos casos siempre se pone hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿vale? Por no complicarlo. Consecuencias. El flujo del campo magnético en el apartado A va a ser negativo. ¿Por qué? Porque alfa es 180. ¿180 en qué sentido? El flujo entrante forma un ángulo de 180 grados, el flujo inductor, con el vector de superficie. Y entonces, ¿qué pasa? Que por definición en el producto escalar va a ser 0, porque el coseno va a ser negativo. El coseno de 180 es menos 1, es decir, será un flujo negativo. En cambio, ¿qué ocurre en este otro caso? En este otro caso vemos que el... se me va. Vaya. Perdonad un momento. Ay, no puedo ahora mismo decirlo. Si el coseno de... Tiene que ser 0, ¿sí? Yo creo que lo he puesto al revés. Esperar un momento, que lo mire. Tiene que ser negativo. Va a ser al revés. Esto es al revés, chicos, perdonad. Era con el inducido, no con el inductor. Entonces vamos a corregirlo. Esto será mayor... Esto será mayor que 0. Y esto será el ángulo 0. Y aquí, madre mía, no me gusta esto. Esto será menor que 0 y el ángulo será de 180. Estoy refiriéndome al inductor. Es decir, aquí, si esta es la línea de campo del inductor y este es el vector superficie que apunta hacia arriba. Entonces forman un ángulo de 180 grados. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo iremos viendo. A ver, aquí creo que también lo he hecho mal. Es decir, en el fondo el dibujo está bien hecho, pero lo que me he equivocado es esto de aquí. Bueno, vamos a ver. Le he dado la vuelta al dibujo. Ahora imaginar que pongo el imán de esta manera y lo pongo por abajo y se va alejando. Pues ¿qué ocurre? Que este no quiere que se aleje y entonces aparece un campo magnético virtual cuyo polo sur está situado de esta manera. Como vemos, las líneas de campo del inducido van hacia arriba. Y esto da lugar a una corriente que se mueve en sentido horario. Eso está bien. Igual que está aquí bien esto de aquí. ¿De acuerdo? Me he equivocado solamente en la otra apreciación. Bueno, ¿o no? Pues espérate aquí. A ver. No, aquí no me he equivocado. Esto está correcto. Efectivamente, es 0. Muy bien. Claro, el inductor. Joder. Bueno, esto lo miraré y ya os comentaré algo mañana. ¿De acuerdo? Pero los dibujos están bien hechos, ¿de acuerdo? Las corrientes son... Vamos a dejar esto entre paréntesis, pero esto de aquí, esto lo tengo que mirar porque como siempre me falla, pero esto está correcto. La corriente inducida seguiría sentido antihorario aquí en el apartado C y aquí seguiría el sentido horario, es decir, cuando el campo magnético virtual tuviera las líneas de campo totalmente perpendiculares, paralelas al campo inducido. Bueno, espero no haberos liado. Cuando veáis los problemas lo veremos más claro. La verdad es que me deja esto un poquito allá. ¿No se podría esto interrumpir? Detener. Vamos a darle a cancelar, ¿no? Así que vamos a ver. El flujo del campo magnético. En este caso... A ver. Tendría que ser 180. El inductor. Vamos. Aquí lo que cambia es esto. Tiene que ser en el inducido. A ver si lo he dicho bien. Dejarme que lo mire. El inducido. Lo he dicho bien. Vale. Esto está correcto. Y esto, dejarme que lo mire.
inducido... 180, está correcto. Entonces vamos a ver por las mismas y ya lo dejamos esto zanjado. A ver, el inducido es este. Por tanto, aquí este forma un ángulo de 0 grados. Está correcto. Lo he hecho bien. Y aquí el inducido es este y el vector superficie sigue siendo hacia arriba y forma un ángulo de 180. Está ahora mismo correcto. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces, listo. Voy a hacer la corrección pertinente y ya lo dejo mandado bien para mañana. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado.